Cordiales saludos, tutor y compañeros del grupo de trabajo colaborativo. A continuación presento el informe del chikungunya sobre los casos probables notificados en Colombia. Actividad unidad 3, etapa 4 de estudios epidemiológicos, presentado por los estudiantes Lina del Carmen Carvajal y Leonardo Javier Martínez Díaz de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El chikungunya. Actividad unidad 3, etapa 4 de estudios epidemiológicos, presentado por los estudiantes Lina del Carmen Carvajal y Leonardo Javier Martínez Díaz de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que provoca la aparición de varios síntomas. Entre esos están la fiebre, el dolor intenso de articulaciones y entre otros. Es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que provoca la aparición de varios síntomas. Entre esos están la fiebre, el dolor intenso de articulaciones y entre otros. Los síntomas constan de fatiga y dolor muscular y por lo general los signos y síntomas del chikungunya aparecen entre los 2 y 7 días después de esta picadura. Los síntomas constan de fatiga y dolor muscular y por lo general los signos y síntomas del chikungunya aparecen entre los 2 y 7 días después de esta picadura. A continuación se presentan los síntomas. Es un cuadro en donde se presenta la sintomatología del número de personas que presentan el síntoma, un total de 16.750. A continuación se presentan los síntomas. Es un cuadro en donde se presenta la sintomatología del número de personas que presentan el síntoma, un total de 16.754, con un porcentaje de personas que presenten el síntoma con un total de 86%, en donde las observaciones se observan la elevación corporal axilar de 154, con un porcentaje de personas que presenten el síntoma con un total de 86%, en donde las observaciones se observan la elevación corporal axilar mayor de 38 grados centígrados, así como también para las demás sintomatologías que están en el recuadro anexo. Axilar mayor de 38 grados centígrados, así como también para las demás sintomatologías que están en el recuadro anexo. Se presentan también algunas imágenes representativas en cuanto a la sintomatología que presenta esta enfermedad, como por ejemplo la pérdida del gusto, náusea. Se presentan también algunas imágenes representativas en cuanto a la sintomatología que presenta esta enfermedad, como por ejemplo la pérdida del gusto, náuseas, vómitos, fuertes dolores en los huesos y en las articulaciones, etcétera, etcétera. Aquí observamos un recuadro sobre los datos estadísticos sobre la tasa de gusto, náuseas, vómitos, fuertes dolores en los huesos y en las articulaciones, etcétera, etcétera. Aquí observamos un recuadro sobre los datos estadísticos sobre la tasa de ataque por edad y género. Observamos un grupo de edad y el sexo, tanto para los hombres como para las mujeres, y un total. Para los sobre la tasa de ataque por edad y género, observamos un grupo de edad y el sexo, tanto para los hombres como para las mujeres, y un total. Para la edad entre 1 y 4 años se presentaron un total para el año 2015, un total de 198.554 casos, para la edad entre 1 y 4 años se presentaron un total para el año 2015, un total de 198.554 casos, total de hombres de 1 a 4 años, y el número de enfermedades de esas personas fue de 171, para un porcentaje de total de hombres de 1 a 4 años, y el número de enfermedades de esas personas fue de 171, para un porcentaje de 0,7. En las mujeres fueron para un total de 258.000, se notificaron enfermedades de hasta aquí, para un porcentaje de 0,7. En las mujeres fueron para un total de 258.000, se notificaron enfermedades de hasta 588 con un porcentaje de 2,2. Se observa a continuación la curva de hasta 588 con un porcentaje de 2,2. Se observa a continuación la curva epidemiológica que se basa en el comportamiento de la notificación de casos de chikungunya por semana epidemiológico de Colombia del 2015 al 2015. La curva epidemiológica que se basa en el comportamiento de la notificación de casos de chikungunya por semana epidemiológico de Colombia del 2015 al 2016. Esta fuente se tomó del CIVIGILA, Instituto Nacional de Salud Colombiana. Observamos que en la parte inferior se basa en la semana epidemiológica 2015 al 2016.
Esta fuente se tomó del CIVIGILA, Instituto Nacional de Salud Colombiana. Observamos que en la parte inferior se basa en la semana epidemiológica con base al número de casos que está en el eje de las X y la semana epidemiológica en las ejes de las Y. Observamos que en la primera epidemiológica con base al número de casos que está en el eje de las X y la semana epidemiológica en las ejes de las Y. Observamos que en las primeras semanas del 1 al 2 al 3 y al 4 se observa un tope máximo de esta epidemiología del chikungunya. Observamos que en las primeras semanas del 1 al 2 al 3 y al 4 se observa un tope máximo de esta epidemiología del chikungunya. Se observan también varios topes en donde se ven un aumento también de esta enfermedad, pero se observan también varios topes en donde se ven un aumento también de esta enfermedad, pero que con el tiempo y con el transcurrir de las semanas, hasta la semana 52, va bajando la notificación de esta enfermedad, pero que con el tiempo y con el transcurrir de las semanas, hasta la semana 52, va bajando la notificación de esta enfermedad. O sea que se registran, podría decir que se registran casos en los que se utilizan planes de contingencia en contra de esta enfermedad. O sea que se registran, podría decir que se registran casos en los que se utilizan planes de contingencia en contra de esta enfermedad, lo cual conlleva a un tope mínimo de esta enfermedad. Bueno, ¿cuál es la tasa de ataques de expuestos? Bueno, según las proyecciones, lo cual conlleva a un tope mínimo de esta enfermedad. Bueno, ¿cuál es la tasa de ataques de expuestos? Bueno, según las proyecciones del DANI para el 2015, se acuerda que la población total que nosotros tomamos, más o menos de 48 habitantes. A partir de esa DANI para el 2015, se acuerda que la población total que nosotros tomamos, más o menos de 48 habitantes. A partir de esa cifra, nosotros calculamos la tasa de ataque de expuestos. Entonces, la tasa de ataque primaria dice que es el número de casos de enfermedades transmisibles sobre la población de expuestos. Entonces, la tasa de ataque primaria dice que es el número de casos de enfermedades transmisibles sobre la población expuesta por 100. Y ese resultado nos dio 0.12. En tasa de ataque secundaria, que es el número de casos de enfermedades transmisibles o enfermedad transmisible aparecido después. En tasa de ataque secundaria, que es el número de casos de enfermedades transmisibles o enfermedad transmisible aparecido después de casos primarios sobre la población expuesta por 100. Ese porcentaje nos dio 0.095%. En conclusión, esas tasas son relativamente bajas. Ese porcentaje nos dio 0.095%. En conclusión, esas tasas son relativamente bajas en comparación con la totalidad de personas que hay en el país. ¿Cuál es la tasa de exposición? La tasa de exposición es igual a los casos presentes y expuestos ¿cuál es la tasa de exposición? La tasa de exposición es igual a los casos presentes y expuestos sobre casos presentes y expuestos más casos presentes pero no expuestos. Esta tasa nos dio 0.96%. También es una tasa baja. Esta tasa nos dio 0.96%. También es una tasa baja, considerando que son 48 millones de habitantes. Aún así, pues es importante poder seguir tratando la enfermedad para que no se pueda expandir. Aún así, pues es importante poder seguir tratando la enfermedad para